El tema de hoy es el acoso sexual, del libro de Michael Crichton, considerado el iniciador del género narrativo techno-thriller. Crichton es conocido por ser el padre del Parque Jurásico. La novela Acoso vendió millones de copias y fue llevada al cine con gran éxito, protagonizada por Michael Douglas y Demi Moore. El argumento es el siguiente. Tom Sanders, un informático con un brillante futuro en una empresa de computación, acude al llamado de su nueva jefa, quien había sido su amante durante su matrimonio. Al negarse a continuar con la relación, luego de un fuerte altercado con ella, es amenazado y chantajeado y posteriormente acusado de acoso sexual. Con la ayuda de una sagaz abogada, decide defenderse, pero pronto se ve atrapado entre lo que él sabe que es verdad y lo que los demás creen y suponen. El objetivo de un individuo perverso es, primero, acceder al poder, luego mantenerse en él, para lo cual utiliza cualquier medio para ocultar su propia incompetencia. Para eso necesita desembarazarse de todo aquel que pueda significar un obstáculo para su ascensión, sobre todo si se da cuenta que es observado muy de cerca de manera continua. Bueno, en este caso es una mujer. La técnica es siempre la misma. Se utiliza la debilidad del otro y se lo conduce a dudar de sí mismo con el fin de anular sus defensas. Mediante un proceso insidioso, de un modo muy sutil, la víctima pierde progresivamente su confianza en sí misma y a veces está tan confundida que termina dando la razón a su agresor. Con mucha frecuencia un jefe o jefa jerárquica se revaloriza dominando y aplastando con su poder a sus dependientes, para compensar de esa manera la fragilidad de su identidad. Y estos, temiendo ser despedidos, no tienen otra elección que la de padecer su dominio. Muchas veces el círculo de allegados que están alrededor del acosado aconseja a la víctima, mejor dicho, mal aconseja a la víctima, a pasar por alto ese comportamiento si no se quiere perder el trabajo, ignorando el sufrimiento que provoca esa conducta perversa. Este tipo de individuos se alimenta del espíritu de personas a las que necesita para subsistir. No es exagerado decir que solo pueden existir si destruyen a alguien. En un sentido figurado podemos compararlo con el vampirismo energético, aunque en el acoso lo que se bebe es toda la personalidad del otro, dejándolo sin energía y preparando para sacarlo de circulación con el fin de adquirir no solo poder, sino también admiración y aprobación. No tienen ni compasión ni respeto por los demás, puesto que su relación con ellos no les afecta. Para estos acosadores, respetar al otro supondría reconocer el sufrimiento que se le está infligiendo, y el acosador perverso sabe de sobra cómo manipular a sus víctimas de una forma natural, lo cual en el mundo de la finanza y sobre todo en la política es muy necesario. Lo que nos lleva a pensar si no es mejor estar con ellos que en su contra. Siempre es la ley del más fuerte y lo que conseguirán con su acoso o maltrato es sacar de circulación a la persona acosada. El ensañamiento puede conducir incluso al suicidio del que lo recibe. Sin embargo, es muy difícil de percibir esa forma de violencia, quizá porque no es tan evidente como los maltratos físicos cometidos en el hogar de manos de un maltratador recurrente. ¿Cuántas veces hemos visto cómo se lanzan bulos? Bueno, está de moda esto, para tapar las agresiones con el propósito de echarle la culpa al otro y así evitar cualquier responsabilidad. Sin ir más lejos, esta es la base del funcionamiento de la mafia o de los regímenes totalitarios. Tanto en las familias como en las empresas y los estados, los perversos narcisistas se las arreglan para atribuir a los demás los desastres que provocan.
para presentarse luego como salvadores y se hacen así con el poder. En lo sucesivo, para mantenerse en él, les basta con no tener escrúpulos. La historia nos ha mostrado hombres que se niegan a reconocer sus propios errores, que no asumen nunca sus responsabilidades y que falsean las cosas y manipulan la realidad a fin de borrar las huellas de sus fechorías. El miedo genera conductas de obediencia, cuando no de sumisión en la persona atacada, pero también en los compañeros, que dejan hacer y que no quieren fijarse en lo que ocurre a su alrededor, generalmente por un interés propio. Está visto que en nuestra época se rechaza el establecimiento de normas. Nombrar la manipulación perversa supone establecer un límite moral. Y parece que nos hemos olvidado a usar ya los códigos del civismo. Aunque claro, que nos indignamos, pero solo cuando los hechos aparecen en la escena pública, presentados y amplificados por algunos medios de comunicación. Deberíamos de preguntarnos a esta altura si esa condescendencia que percibimos con relación a las mentiras y manipulaciones de los poderosos no es un acto de complicidad de nuestra parte, por el miedo a que nos censuren.